Ya, ya, invítalos. Invítalos a los jóvenes. A los jóvenes lisiagas. Sí, ¿Ya? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Todavía no? Todavía Listo, no. sobrino. Ya, es que me había equivocado. Tuve un error de transmisión, pero ya lo arreglamos rápido. Siempre. Alondra siempre, es una siempre. bala. Alondra es una bala. Siempre empiezas con alguna de tus cosas, sobrino. Pues es para que no te aburras. Lo hago por ti en realidad. ¿Ahí me oyen? Sí, Perfecto. Ah, qué bueno, porque no traigo audífonos. te quiere más. El TikTok sin duda. Sí, sin duda. Ya estamos, sobrino. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿A Pues quién ya golpea? vamos a Ah, no, esa empezar. no, ¿verdad? Ya vamos a empezar. Nada más le voy a pedir a Londrita que le hagas así a la pantalla para que hagas un poco más amplio el cuadro. Un poquito, no con los dos dedos. A ver si puede. ¿Sí o no? ¿Ahí? Más acercamiento. Ahí está perfecto. Ya está, porque si no siento que estoy muy lejos y ustedes muy cercas. Un poquito más. Un poquitito. Ahí. Ahí está perfecto. Está perfecto. Entonces vamos a iniciar con nuestra entrada tradicional. Bienvenidos a Lisiagas Podcast. Alondrita, ¿estás grabando? Sí. Y sí está grabando porque me arregló ahorita lo del cuadro, así es que muy bien. Bienvenidos. Tratamos de hacerlo la semana pasada por Facebook y es más complicado. Nos convendría el tema de la red porque es menos anárquica que el TikTok, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer grabaciones del programa, así es que iniciamos y con los saludos de Gerardo Lisiaga. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Hoy trataré de poner más atención porque no traigo audífonos. Dejé las llaves adentro de mi oficina, por eso me verán afuera de mi casa. Pero está muy padre, no hace tanto frío. Así es que aquí estamos, listos, venga. Y saludos de Roberto Lisiaga, espero que tú sí tengas llaves de tu oficina. Oye, yo sí estoy adentro de la casa. Muchas gracias a todos por seguirnos. Buena tarde y aquí empezamos. Y lo que podemos hacer es ir iniciando. Fueron unos juegos espectaculares el fin de semana. Yo sé que no vamos a hablar de los resultados, pero me imagino que algún comentario tendrás, Roberto. Oh, sí, Gerardo, todos. tío, Jerry, algún comentario tendrás. No, bueno, no vamos a hablar a profundidad porque finalmente ya es martes, los partidos ya se dieron, hay muchísima información, pues tal vez lo más fresco sea el título de Indiana anoche, pero más que otra cosa, la cantidad de despidos de entrenadores en jefe, que ya suman 10, podrían irse a 11 o 12, todavía hay 2 equipos que andan pues decidiendo si se quedan con su entrenador o no. Lo que sí es que estamos viendo que el fútbol americano ha terminado en una etapa. Mira lo que son las cosas para todos los aficionados de los Steelers. Hoy, en la mañana, se reunió la directiva de los Acereros por primera vez en 19 años sin Mike Tomlin. Y de repente el señor Rooney, el dueño de los Acereros, pues ya se dio cuenta del tamaño del problema en el que está metido. 1, no tienen entrenador. 2, no tienen quarterback, no tienen mariscal de campo. 3, no tienen coordinador ofensivo. 4, hay muchísimas lesiones a la defensiva. Y por primera vez en 21 años, van a tener están viendo que pueden tener una temporada perdedora los Steelers. ¿Por qué? Pues es fácil. Todas estas ausencias que les estoy marcando, más la llegada del nuevo talento que va a venir en el draft, pero que al no tener entrenador, por eso fue la reunión de hoy en la mañana, les queman las habas a los acereros, a los Steelers, de poder llegar y hacer todas las transiciones que son necesarias para el equipo para la próxima campaña. Entonces estamos viendo el final de una época.
con los Steelers. Ya a Rooney, te digo, se dio cuenta del tamaño del hoyo. Y no nada más era que Mike Tomlin, porque fue Mike Tomlin, ¿eh? Ya dejen de especular el tema de que lo corrieron. No, no lo corrieron. Recuerden que para los Rooney, una temporada con un dígito 1, bueno, en 500 de porcentaje, no fue suficiente para correr a Mike Tomlin. Y tuvo 2. Entonces no lo iban a correr. 17, llegan a playoffs. Vaya, o sea, para cualquier equipo de la NFL eso sería una temporada buena, pero no lo corrieron. No, Jesús. O sea, no lo corrieron, mi querido Jesús Niebla, que nos está acompañando, Rubén Montenegro, saludos. O sea, no lo corrieron, que tienen todavía, en el contrato que le hicieron firmar, o que firmó con los acereros, pues todavía tienen los derechos sobre Mike Tomlin. O sea, si Mike Tomlin quisiera contratarse la próxima campaña con alguien, pues obviamente el equipo de los acereros estaría involucrado. La otra, termina otra temporada, termina también una época con los Cuervos de Baltimore. Entonces, 2 equipos de la misma división, los Steelers y los Ravens, terminan con una era. Se va John Harbaugh. John Harbaugh se convierte en el entrenador mejor pagado en la historia de la NFL. Se va con los Gigantes, $100 millones. El señor es el mejor pagado del... Pero le dan total autonomía para hacer lo que quiera. Y hoy en una conferencia de prensa, John Harbaugh dice, le tenemos que cambiar el concepto de la cultura del fútbol americano a la gente de Nueva York. Los equipos con mayor presión en todas las ligas, no nada más en la NFL, son los que juegan en las ciudades donde las cadenas importantes son las que mandan, es decir, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Atlanta, que es el centro neurálgico de la información en los Estados Unidos, son los que más pesan, ¿sabes? Entonces, bueno, y por la otra parte, decir, esta camada de entrenadores jóvenes que ya se han hecho en los analytics, ¿no? Que confían en los analytics para todo. Ben Johnson se suma a esta necedad absurda de llevarte todo con los porcentajes y las probabilidades. Si hubiera metido los goles de campo Ben Johnson con los 2 de Chicago, pues por lo menos harían 6 puntos. Otra historia les estaría cantando a los Osos. Espero que Ben Johnson, Dan Campbell, Sean McVay, Matt LeFleur entiendan que el fútbol americano al fútbol americano ya no le tienes que inventar nada. Es un deporte de por sí complejo. Y tienes que irte con el librito. Siempre lo hemos dicho, es el sentido común. En partidos tan cerrados, ya aburrí a Roberto, ya se fue. En partidos tan cerrados. Oye, aprovechando que Roberto se fue, fíjate, dice Jesús, entonces estás de acuerdo en un acuerdo mutuo donde le están pagando este año, y Roberto Montario dice, los Raiders irán por OC con los Seahawks. Sí, los Raiders, el equipo de los Raiders está en el proceso, sí, el coordinador ofensivo de los Seahawks es el hombre que ellos quieren. No quieren a un entrenador hecho y derecho, porque también quieren construir o mantener algo que es la base de lo que los está llevando al éxito. Es un equipo, si tú te fijas, no tiene grandes nombres como entrenadores, como coordinadores defensivos, están haciendo un nombre. El equipo de los Seahawks, para mí, es el más completo de todos. La defensiva es dominante, la ofensiva es tremenda, el mejor ataque terrestre. El problema es que Sam Darnold se lastimó, tiene una lesión y no está jugando del todo bien. Pero, bueno, finalmente lo que te voy a decir, esto es una cuestión de lo que te decía, ya está terminando una era, pero se les está dando la razón a estos entrenadores de poder reingresar y hacer un programa deportivo como el que va a hacer John Harbaugh. Acuérdense de mí, no van a tardar nada los Gigantes en regresar a un Super Bowl, más rápido que los Vaqueros.
Y bueno, aunque nos duele el tema de los Vaqueros, aquí en Liceagas Podcast, pero esa es la verdad. Mira, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, los que le vamos a los Vaqueros, lo tenemos clarísimo siempre, hasta que no se vaya Jerry Jones. Y la declaración última que hizo Jerry Jones es: señoras y señores, hasta que el señor no se muera, no va a haber un cambio en quién dirija a los Vaqueros. Eso de que dijo, de que yo me quiero convertir, mi ilusión es convertirme en el entrenador de fútbol americano, el dueño más ganador de la NFL en Super Bowls. No, hombre, les faltan 3 para los Patriotas, ¿no? Para alcanzar a los Patriotas. No han regresado en 30 años. Y el señor se cree eterno como Munra. Pero lo único que Munra el inmortal. Oye, y a ver, platíquenme, el fin de semana, lo que viene, más bien, ¿cómo ven las finales? Platícame. Robert, no te veo, no te escucho. Bueno, sí te veo, pero no te escucho. Oye, yo coincidiría mucho con Jerry. Empezó con un tema al que quería llegar después de un breve análisis, porque es imposible llegar a estas conclusiones que hace Gerardo sin tomar en cuenta lo que ha pasado en los fines de semana anteriores. Nosotros hicimos aquí hace un par de semanas un análisis muy a la ligera de cómo podrían quedar los resultados de cada uno de los encuentros que íbamos a vivir. Pero finalmente, ayer en la noche, en una plática con mis compañeros del equipo de triatlón, platicábamos y llegamos a algunas conclusiones muy breves que dan la razón a lo que dice Gerardo. Y empiezan los cuestionamientos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en ese juego de los Osos de Chicago de ir a la segura y tomar los 3 primeros puntos en su primera ofensiva? Después, ¿qué hubiese pasado si al momento de llegar en esa última ofensiva en tiempo regular, cuando estaban a dos puntos de ganar el partido, jugándosela en vez de tirar el punto extra y empatar, con un antecedente, Jerry, que fue Osos de Chicago intentó, yo no sé por qué, finalmente dejó de lado una de sus fuerzas principales, que era el correr. Si bien es cierto que los Rams es una defensiva agresiva, es una defensiva rápida, es una defensiva que está llena de estrellas también, Chicago se alejó de su plan original de juego. Entonces, si hubieras tomado esos 3 puntos, si hubieras valorado la posibilidad, como se hizo, por ejemplo, ayer en la noche en el juego de campeonato que bien mencionabas, cuando le dan a Fernando Mendoza la bola para que haga en cuarta oportunidad esta jugada, no solo yendo por el primer 10, sino anotando, yo creo que estaríamos hablando de justo lo que estás diciendo. ¿Cuántos entrenadores hoy están saliéndose del librito para ir a jugar un juego en base a las estadísticas o a lo que le dice estos esquemas de analytics, ¿no? Vimos en el partido de los Patriotas y los Tejanos esa insistencia de que C.J. Stroud estuviera tirando y finalmente lo sacó del plan de juego original que tenían. Y bueno, pues lo contundente, ¿no? El caso, si bien es cierto que había una diferencia importante entre los dos equipos, el caso concreto de los Halcones Marinos de Seattle en contra de San Francisco, que tenía un buen mariscal de campo, que tenía algunas de sus armas ofensivas enteras y jugando, pero que viste por el otro lado de Seattle un equipo equilibrado y perfectamente balanceado en sus 3 áreas, ¿no? La defensiva, la ofensiva y los equipos especiales. Entonces, yo te diría adicionalmente a lo que mencionas, Jerry, a lo que menciona Gerardo, Rorro, de que se terminan 2 eras en Pittsburgh y se terminan 2 eras, la otra en Baltimore. Yo incluiría también a Sean McDermott de Buffalo. Si bien es cierto, la carrera de Sean McDermott en Buffalo no es tan larga, es un coach que le había venido entregando buenos resultados al equipo, que lo posicionó, que lo hizo muy competitivo y contendiente al Super Bowl. ¿Qué le faltó? Bueno, pues el juego grande, ¿no? Terminar en un juego grande, llegar a un juego grande y ganar ese juego grande. Pero esos entrenadores, como se mencionaba en uno de los comentarios ahorita, son entrenadores que estaban acostumbrados a no salirse del librito, que cambiaron sus estrategias y que hoy los resultados no les han favorecido. ¿Qué va a pasar en la NFL? Bueno, ya diste un dato, Jerry. John Harbaugh llega a los Gigantes de Nueva York.
en un equipo joven, en un equipo que hoy, como bien lo dices, no es un equipo de media tabla. Los Gigantes están acostumbrados a contender por el Super Bowl, a ser equipos peleadores. ¿Qué están buscando? Un entrenador con experiencia, que motive, que sepa cómo dirigir al equipo. A diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en dos casos. ¿Qué pasó con Detroit y Filadelfia? Detroit perdió a algunos de sus entrenadores con los que fue sumamente superior a muchos equipos en campañas anteriores. Y Filadelfia, entre Mike Sirianni y su ex coordinador ofensivo, que hoy está ya despedido, generaron este ambiente de tensiones en los vestidores, alejándose de lo que bien decías, Jerry, el librito, lo básico en el libro, la disciplina, la constancia, la entrega, el generar estos esquemas ofensivos de equilibrio y defensivos que permitían a los equipos ser más competitivos. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es una renovación en muchos equipos y en otros, como el caso de los Santos de Nueva Orleans y de los Titanes, que hoy hicieron ya formalmente la contratación de Salah, que es el genio defensivo en San Francisco. Estamos viendo entrenadores que van a llegar pues a estas etapas con esa formación de la que hablas, Jerry. No son entrenadores que están apostándole a los analytics, sino apostando a recomponer los equipos en función de lo que bien dices. Ya se sabe qué hay que hacer en la NFL, ¿no? Oye, Jerry, ¿y qué dice Beto que qué piensas de Mendoza Riders? Mendoza es un garbanzo de libra. Mira, nada más rápido, a Jesús Niebla. Dice, las cuartas se pueden cuestionar, pero ese estilo los llevó a esas instancias. A ver, Jesús, yo conozco un montón de aficionados de los Leones de Detroit. Soy amiguísimo de uno de que yo creo que es el León de Detroit. Es un señor que tiene ya casi 90 años. Pregúntense ustedes. Las cuartas los llevaron a esa instancia. Dan Campbell no llegó a un Super Bowl por jugársela en cuarta. Tú lo sabes. No te lo tengo que decir. ¿Quieres que siga jugándoselas en cuarta o quieres llegar a un Super Bowl? Eso cuestiónenselo a Dan Campbell. Es terrible que lo hagan. El librito dice, tienes 3 puntos seguros en un partido cerradísimo donde las defensivas están mandando. El librito dice, toma los 3 puntos. Bueno, díganle a los dos de Chicago, háblenle a los aficionados de Chicago y díganle que si esos 8 regresos que tuvieron en la temporada regular viniendo de atrás, valió la pena perderlos en un juego divisional. Te van a decir que no. Vas a ver que no. Pero bueno, Beto, ¿qué pienso de Fernando? Fernando Mendoza es un garbanzo de libra y créeme que estamos viendo historia. Es un cuate, fíjate lo que son las cosas. No quería jugar americano. De muy chavito, pues la mamá lo lleva, le empiezan a dar sus primeros cates y de repente descubre que el fútbol americano es muy violento. Ellos son de origen cubano. Hay otros deportes que juegan los cubanos, bueno, hasta fútbol juegan los latinos. Sobre todo béisbol. Sí, o si no béisbol, efectivamente. Más los cubanos béisbol que otra cosa. Pero bueno, en las escuelas de los Estados Unidos juegan mucho fútbol. Entonces el de chavito también lo metieron a jugar fútbol. Pero ¿qué te quiero decir? Yo creo que la marca registrada de Fernando Mendoza está en la jugada que te acaba de mencionar, Roberto. Cuarta oportunidad. Cuarta. En el último cuarto. Estás a 5 yardas del 1st y 10 y el tipo anota. La jugada es bien mandada, muy bien mandada, porque con el que hacen el play action, el corredor que está atrás, Black, que es el corredor que les dio tantas yardas, está atrás. Entonces toda la defensiva está pensando que les va a correr este cuate. Hacen el play action y Black sale en bloqueo y ¡pum! Le pega al central, al linebacker central. Esa es una jugada maravillosa. Fernando, en cuanto lo rebasa Black, se va detrás de él, aguanta el contacto, mantiene la vertical y se lanza y anota. Ese es el sello de un jugador con hambre de ganar. Él sabía, bueno,
lo saludaron. Claro que sabía. Tom Brady y Mark Davis, el dueño de los Raiders, lo fueron a saludar, bajaron al campo, lo fueron a saludar. No para presionarlo tanto, para decirle, pero recuerda que si tú eres el uno, nosotros no lo van a soltar. Qué bueno por los Raiders. A la gente que le vaya a los Raiders, créanme que se está llevando un garbanzo de libra. 16-0. El cuate te da una temporada perfecta, invicta. Gana el Heisman. Es el primer ganador del Heisman en la historia de los Estados Unidos que gana el título nacional. Es el MVP del juego de campeonato. Es el MVP del Peach Bowl. Juego de campeonato. Está pasando el tren, calma. Está pasando el tren. Y además de todo, es All American, Consensus All American, o sea, All American, el único, el Consensus es el número 1 del país. Deja tú el Heisman, eso sí ya es top, pero aparte de todo eso, es llamada la temporada perfecta. El primer Heisman en la historia del fútbol americano colegial que se lleva el título nacional. Jesús Niebla, ya llegó el tren. Sí, Jesús, ya llegó. Ya pasó el tren. Oye, Jerry, aumentándole nada más rápido, déjame decir esto, rápido. El tipo no tiene miedo, ¿eh? Es que yo creo que una parte importante, Jerry. Tres jugadas. Hay una jugada que es durísima. Cuando haces un quarterback sneak, o sea, una jugada personal del quarterback, pero sales en rollout, o sea, vas por fuera, casi por fuera del tackle, le das la oportunidad al central, al esquinero y al profundo libre de agarrarte un cate, pero con vuelo. El tipo recibió varios golpes, el que le pegan aquí, que le abren el labio, que no lo vieron los oficiales, tuvieron que haber marcado castigo, y el tipo no tiene miedo. Yo creo que eso es lo mejor que te puedo decir de Fernando Mendoza, es con su temporada perfecta, con su Heisman Trophy, con Consensus All American, ganó el premio, el Maxwell, ganó todos, nada más no ganó el Butkus porque ese se lo entregan a los linebackers. A los defensivos. Pero todos los demás los ganó Fernando Mendoza, así es que... Oye, Jerry, además yo te diría, están haciéndote una pregunta importante porque me parece que lo que vimos ayer en la noche de Fernando fue el reflejo de varias cosas que en su vida han pasado. Primero, él por su residencia aspiró siempre a entrar, a estudiar y a participar en el equipo en la Universidad de Miami, en los Huracanes de la Universidad de Miami. Insistió, un poquito empujado por su mamá, que tiene una historia particular de vida increíble, porque su mamá tiene esclerosis múltiple desde hace poco más de 18 años. La señora había padecido, había sobrellevado la enfermedad, había luchado con la enfermedad, pero a partir de la pandemia el problema se agravó y entonces pues hoy la señora está postrada en una silla de ruedas, pero a pesar de eso... lo acompañaba a los juegos, casi nunca faltó a los juegos, le hacía videos motivacionales, lo empujaba porque sabía, dice así la señora, del talento que tiene Fernando, su hijo. Y hoy las ironías de la vida, con este problema de salud de su mamá, que bueno, pues la tiene literal postrada y limitada en sus movimientos en una silla de ruedas. Por otro lado, yo supongo que detrás de eso también había el sentimiento de decirle a la Universidad de Miami, se equivocaron conmigo, ¿eh? Él claro aceptó ir a jugar a Indiana porque este coach, que es una verdadera sensación, le habló de lo que estábamos platicando en la última ocasión, Jerry. ¿Cuántas universidades en Estados Unidos de verdad tienen programas a los que les invierten, a los que les apuestan todo, que no sean los que ya conocemos, Alabama, Ohio, LSU, los Huracanes? Bueno, Indiana no era, porque, a ver, ¿no?
Indiana yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Indiana porque el programa más fuerte, el programa más importante de la universidad es el básquetbol. Bueno, pues de ahí salió Larry Bird. De ahí salió Larry Bird y muchos otros, pero de los que ustedes recuerden, Larry Bird, el mejor de todos los tiempos. De ahí sale de la Universidad de Indiana. ¿Qué pasa? Para que veas lo que dices, yo esta parte, qué pesar debe haber sido para los funcionarios y los directivos de la Universidad de los Huracanes de Miami, decir, oye, este chavito lo tuvimos, levantó las manos, mandó quién sabe cuántas armas, y no lo pelamos. Le dijimos que se va primero a California, ¿eh? Se va con los osos a la Universidad de California con los osos. Con los osos dorados. En una liga menor, Jerry. Bueno, digamos que en la misma tesitura de los equipos californianos, pero pues no con la lana al que hay que darle de verdad un aplauso, fíjate lo que son las cosas, es a Mark Cuban, porque Mark Cuban, cuando abren la oportunidad de que las universidades le metan dinero para hacerse llegar de buenos jugadores, Mark Cuban, el dueño, bueno, el que formó Yahoo, el que era dueño de los Mavericks de Dallas, le metió $14 millones a la universidad en sus programas deportivos. Y ayer estaba, y lo enfocaron varias veces ahí en el terreno de juego. Qué importante fue, de verdad, nada más para decirle a Beto, mira qué importante fue que se llevaran de transfer a Fernando de California a los Hoosiers de Indiana, que la universidad que era un hazmerreír del fútbol americano, que era Indiana, que se llevó quién sabe cuántas temporadas con 0 ganados, 12 perdidos, 0 ganados, 13 perdidos. Hoy va invicta. ¿Sabes desde cuándo no estaba invicta la Universidad de Indiana? Desde 1894. 1894 fue la última temporada invicta de Indiana. Y ahora con Fernando Mendoza. Aquí lo que dice Beto, yo estoy de acuerdo con él. Ojalá esté muy cerca de él. Ojalá Mark Davis, el dueño de los Raiders, no se vuelva loco, man. Si tú le das la oportunidad a Tom Brady, a un super ganador, al mariscal de campo más ganador de la historia de los Super Bowls, si tú le das la chance de ser tu socio, déjalo trabajar. Claro. Yo creo que ser mentor, yo creo que Fernando Mendoza llegar a la NFL y tener de mentor, imagínate irse a cenar, platicar con él, ver sus entrenamientos, todas las cosas que le puede aprender a Tom Brady, ojalá lo dejen trabajar. Pero yo sí te voy a decir una cosa, yo creo que Tom Brady, al momento de que la familia Davis, bueno, Mark Davis, le da la oportunidad de llegar como socio minoritario a los Raiders, fue un acuerdo que no van a dejar pasar. Yo creo que ahí, en Fernando Mendoza, el equipo de los Raiders va a fundar la nueva generación de Raiders. Ahí se va a fundar. Tienes que tener un mariscal de campo de esas condiciones, no llegan muchos. Tienes que tener de verdad a un mentor que le importa tanto el americano como lo es Tom Brady, y de repente va a ser bien importante. Bien. Y mira, está Sean McDermott. Es un entrenador que le gusta, está libre, ya no tiene chamba. Es un entrenador que deja que se pueda cocinar el trabajo sobre el mariscal de campo. Y entonces eso es bien importante. Eso es lo más importante. Así es que, señores de los Raiders, si yo fuera Raider, créanme que estaría muy contento porque llegó el mariscal de campo que toda franquicia espera que llegue para poder fundar la nueva generación de jugadores y se haga un programa nuevo. Por eso dejaron ir a Pete Carroll. Quieren todo nuevo. Quieren refundar a los Raiders y creo que Fernando Mendoza es un garbanzo de a libra. Ojalá no pase nada con él. ¿Cuántos primeras elecciones en mariscal de campo han llegado y si viene para abajo, ¿no? Pero yo creo que es verdaderamente
un gran momento para ver al nuevo ídolo que va a haber en la NFL para el equipo de los Raiders. Oye, a ver, y el domingo 25 de enero, necesito escuchar, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos? Yo tengo ya, A ver, Robert. Yo tengo ya definidos y te diría, ayer en la noche lo platicaba con mis compañeros, repito, del equipo de triatlón. Yo tengo, después ya de ver jugar a todos, me parece que estaremos viendo a los Seahawks imponerse sobre, a pesar de que perdieron a su corredor titular y que su esquema ofensivo está basado muy, muy fuerte en la carrera. Me parece que tienen además muchas armas que le van a permitir superar a los Rams. No va a ser un partido fácil. Tampoco va a ser una paliza como la que le metieron a los 49 de San Francisco. Pero voy con Seattle. Y en el otro caso, sí me parece que va a pesar mucho la ausencia de Bo Nix en el caso de los Broncos de Denver. Para mí, la final va a ser Patriotas, Seahawks. Y será un juegazo, ¿eh? Dos equipos disciplinados, dos equipos equilibrados, dos equipos muy bien en sus líneas. No sé si se vaya a recuperar el corredor de los halcones para el día del Super Bowl. Estamos a 2 semanas. Pero yo creo que el Super Bowl será Seahawks-Denver. Seahawks, perdón, Patriotas. Mi Jerry, ¿tú Jerry, qué dices? Yo había dicho exactamente lo mismo. Mira, cuando los Broncos dan a conocer que Bo Nix está fracturado del tobillo, inmediatamente en Las Vegas cambiaron los momios. Inmediatamente. Los Broncos eran ligeramente favoritos por 1.5 puntos, 2 puntos, para ganarle a los Patriotas. Y a pesar de que va a ser en Denver el juego, si tú no tienes a tu mariscal de campo, al titular, al que te llevó a esa instancia de la final por el título, qué doloroso para Bo Nix, man. Imagínate. O sea, le ganas, en tu segunda temporada derrotas al último gran favorito que te queda, que es Josh Allen. No estuvo ni Lamar, ni Brown, nadie. O sea, y te fracturas. Entonces, ¿qué va a pasar con Jared Stidham? Jared Stidham es el mariscal suplente de Bo Nix. Por cierto, el último mariscal de campo que seleccionó Bill Belichick en los Patriotas, por cierto. Él llegó a los Patriotas seleccionado por Bill Belichick. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, tiene una marca de 1 ganado, 4 perdidos. No ha lanzado, realmente no ha tenido una temporada y le das la responsabilidad obligada por la lesión de tu jugador. Pues ojalá sea para los que le van a los Broncos de Denver una historia como la de Filadelfia, en su caso. Sí, Carson Wentz o como la de los mismos Bills, Jim Kelly fuera y Frank Reich los llevó verdaderamente a las grandes. Era el número 1 de los número 2, así le decía Burak. En fin, Air Moral con Johnny Unitas, Air Moral con Bob Greasy, porque lo hizo en 2 equipos, llevarlos hasta el Super Bowl. Pero yo te voy a decir una cosa, sí tiene algo a su favor únicamente el equipo de los Broncos, es una extraordinaria defensiva, 68 capturas de mariscal de campo, es una bestialidad, pero sin tu mariscal de campo, sin tu quarterback, por eso es que son tan poquitos mariscales de campo, es bien difícil lograrlos. Y yo creo que a pesar de que sea una extraordinaria defensa, pues yo, mira, estoy de acuerdo con Jesús Niebla, pues tiene un mariscal de campo que ha sido suplente los 2 años, es muy difícil, así es que yo sí creo que los Patriotas, con el que debería ser para mí el MVP, que es Drake May, todo el mundo dice Matthew Stafford. Sí, güey, a ver, Matthew Stafford con los Rams tiene a la línea ofensiva mejor pagada, es la más cara de la NFL con grandes jugadores. Y tiene además de receptores a Puka Nacua y a Davante Adams. Así es, digo. Si no te pueden detener por la gran línea ofensiva y además tienes a 2 mega super receptores, pero en cambio tienes a Drake May, que sí tiene ahí a Diggs, ¿no?
Ahí tiene a Stephon Diggs. Pero el otro muchacho que tiene 500 yardas en la temporada es Puri, que hizo la gran recepción de la anotación con una mano este fin de semana. Y se acabó. Douglas y Williams, 200 yardas. Bueno, ahí está Chisholm, que tiene 75 yardas por recepción en la campaña. Entonces, Drake May no tuvo los receptores que tuvo Matthew Stafford. Así es que, para mí, él debería ser el MVP. Y la otra, es un equipo con una mística. Recuperaron la mística de los Patriotas con Mark Bravel, con el entrenador en jefe. Ese tipo es un ganador. Y la verdad es que yo sí creo que van a ser Seahawks contra Patriotas. El problema de los Seahawks es a ver cómo sale Sam Darnold contra los Rams. Efectivamente, estoy de acuerdo con Roberto, no va a ser la paliza que le metieron a los 49, pero los 49 ya llegaron muy diezmados. Se les lesionó Kittle en la misma postemporada. McCaffrey no puede todo solo. Hay un momento en el partido, no sé si lo vieron, por supuesto que lo vimos, sí, claro, donde McCaffrey le están revisando un hombro porque trae un golpazo en el hombro. Ya ves que qué tan lesionado estuvo en sus primeras campañas como profesional. Y la cara de McCaffrey es, ya no puedo. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede pasar. Yo creo que, híjole, ¿qué definió esto que estamos diciendo ahora? 2 malos partidos para 2 personas en las que se tuvo toda la confianza. Josh Allen, que entregó 5 veces el balón, y CJ Stroud, que también entregó 5 veces el balón. Si no hubieran cometido todos esos errores, estaríamos hablando de otra condición, pero yo creo que va a ser Seahawks, Patriotas y aguas, ¿eh? Si ese es el Super Bowl, hay un sabor a revancha cañón, que yo recuerdo que nunca se me va a olvidar, la cara de Pete Carroll, por tratar de innovar. Tienes a Marshawn Lynch, un corredor que te daba en zona de gol 4 yardas en línea de gol, 4 yardas por jugada. Quisiste sorprender con un pase y te interceptaron en la misma línea de anotación. Entonces yo creo que estaría muy bien una revancha. Yo creo que así va a ser. Y mi favorito, como igual dijo Roberto, Seahawks contra el equipo de los Patriotas. Entonces, a ver, cambiamos el panorama de lo que habíamos dicho originalmente. Fíjate Pero bueno, Lisiagas Podcast, para resumir, somos Patriotas Seahawks. Ese es el pronóstico del programa. Es lo que decimos. Oye, y nada más para completar lo que decía Jerry, fíjate lo curioso de la temporada, apostándole a la trayectoria, a lo armados que estaban los equipos. Yo dije que el Super Bowl iba a ser Bills contra Leones de Detroit. Y en el camino se fueron dando una serie de circunstancias que dan la razón en cuanto decía Gerardo en un principio, el tema de los entrenadores, las lesiones y una serie de cosas. Pero ojo, los que hoy están aquí, en estos 4 equipos que llegaron a la final, bien dice Gerardo, y solo mencionó el caso de los Bills de Buffalo y el caso de los Tejanos que bueno, cometieron una serie de errores, pero también había que decirlo sin restarle mérito, por supuesto, al equipo de los Rams, que era uno de los favoritos desde que inició la temporada. Los Osos de Chicago, en su partido estelar, en su casa, en sus condiciones de trabajo, que se aventaron. entregaron 5 balones y Caleb Williams, de ser el héroe por ese pase que bien decía Gerardo, sin estar bien posicionado, con solo la fuerza del brazo, ya cayendo para atrás, se convierte en el héroe y después en el villano, porque quién sabe a quién le tiró el último pase que interceptaron los Rams. Repito, no de mérito a los Rams, pero las coincidencias, las diosidencias, los errores, como ustedes le quieran llamar, de la NFL, ha tenido estos 4 equipos aquí. Mi comentario personal, atendiendo un poco a lo que decía Jesús Niebla hace un ratito, es, después de ver jugar a los 4, yo creo que el equipo, de los 2 equipos mejor balanceados, son los Seahawks y los Patriotas. Bueno, pero todo lo tenemos clarísimo. Para la gente, nuestro pronóstico es ese, pero aparte, Roberto, lo habíamos dicho, Gerardo al principio del programa, en esta temporada, había dicho que esta en particular iba a ser una temporada inusual por todo lo que había sucedido, y tan inusual es que no habíamos previsto que fuera el Super Bowl, de lo que estamos diciendo hoy en día. ¿Quién vio a los Patriotas? ¿Quién veía a los Patriotas ahí?
¿Quién No, veía nadie. a los Patriotas ahí? Nadie. ¿Quién veía a los Seahawks en la final? No, nadie. No los vimos. Ahora, fíjate que aquí hay un comentario de Jesús Niebla. Gracias por seguirnos, Jesús, gracias por aportar. Estoy de acuerdo con él. Hoy la fortaleza está del lado, digo, que no lleguen mermados también, ¿no? Porque si no, bueno, pues yo creo que la Nacional sigue siendo favorita para llevarse el Super Bowl. Cualquiera de los que quede, Rams o Seahawks, en el concepto de lo que es el juego, son de verdad los que yo opinaría que son los equipos que serían más abocados a llevarse el Super Bowl. Estamos de acuerdo. Saludos a Rafa Ibarra que se unió, a Jaime Medina que se unió. Gracias a todos, a los que nos están siguiendo y que, bueno, pues nos han acompañado en este Lisiaga Podcast. Que bueno, que hicimos, regresamos a TikTok. Tú decías, Gerardo decía, ¿cómo decías? Dile a todos cómo estabas diciendo. Perdónanos, TikTok, no lo volvemos a hacer. No pudimos, o sea, no pudimos pasar el programa por Facebook, por Facebook o por YouTube o por donde lo queríamos subir, por Facebook, ¿no? No, ya no lo recuerdes porque también queremos a Facebook, pero sí, perdónanos, TikTok. Oye, Jesús, muchas gracias por seguirnos, Jesús, muchas gracias por tus aportaciones. Seguramente vendrá después un pequeño programita de análisis previo al Super Bowl, el Jerry es experto en eso, y probablemente después un resumen de esta temporada que como lo hemos dicho a lo largo de todos estos podcasts, ha sido una temporada totalmente atípica. El resultado fue, ya saben, hasta hoy, 10 coach entre head coach y ofensivos y defensivos despedidos, lo cual habla de una reestructura en la NFL. Así que muchas gracias, Jesús, por tus aportaciones y espero nos continúe siguiendo. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer el resumen final y nos vemos el martes 27 en punto a las 14:30. Ahora va a ser al revés. Robert, tu comentario para cerrar con Jerry. Oye, pues agradecerles a todos. Ya regresamos a TikTok y nos vemos el próximo martes con un poquito más de datos previos al Super Bowl. Jerry, tu cierre. Aquí viene una parte, nada más en el cierre, para decirles, oigan, los entrenadores cuentan, ¿eh? Y si fuera por entrenadores, los únicos dos que quedan, para mi gusto, que pudieran ser diferencia, son los que ya ganaron un Super Bowl. Es decir, Sean Payton y Sean McVay. O sea, los Broncos y los Rams. Tengan cuidado con eso porque un equipo es tan bueno como su entrenador puede hacer el switch si van perdiendo en la primera mitad. Yo creo que eso fue lo que mató a John Harbaugh. Se aventó la friolera ya después al final. Fueron 20 partidos que iba ganando en la primera mitad por doble dígito y que en la segunda mitad los perdió. Entonces, ahí hay involucradas muchas cosas. Así es que gracias a todos por seguirnos. TikTok, perdónanos, no lo volvemos a hacer. Facebook. Ya solo nos faltan 9 años de castigo, pero ahí vamos. No, felicidades a todos y a Jesús Niebla, a Beto, a todos los que nos acompañaron en este programa. Gracias. Y gracias por aportar, porque de eso se trata, ¿no? La verdad es que de eso se trata, dice Jesús Niebla. Sean contra Mike y Sean contra Mike. Dato curioso, es cierto. Sean contra Mike y Sean contra Mike en los entrenadores en jefe. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo, muchas gracias, Alondrita. Gracias nuevamente. Gracias a todos por vernos. No dejen de ayudarnos a compartir. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Alondrita, ¿ya pediste perdón en TikTok? Ya, tío Jerry. Besos, a los besos. Muchos besos. Bye. Bye. Bye.